Este programa es presentado por El Observador, IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. República AFAP. Todas las preguntas sobre tu jubilación tienen respuesta. República AFAP responde. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Claves Económicas por NSTV. En este programa vamos a estar hablando sobre las medidas del gobierno argentino que pueden impactar, que van a impactar seguramente en la llegada de turistas de ese país en la próxima temporada de verano. Hay un informe de Rodrigo Cambón sobre el tema con las medidas argentinas, las medidas que está ejecutando Uruguay ya desde el año pasado para estimular la llegada de turistas, que en este caso parece que no alcanzarían, pero en el gobierno hay optimismo con que la fidelidad de los turistas argentinos los va a mantener nuevamente en las costas uruguayas. Habrá que ver qué pasa, hay distintas previsiones. Pero ya está con nosotros el invitado central de esta noche, el economista Julio de Brun, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. Vamos a estar hablando con de Brun sobre el proyecto de inclusión financiera, que ha tenido algunos cambios, y cuál es la posición de los bancos. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. De Brun, al principio tuvo una salida dura criticando al proyecto, que después está en una etapa de discusión parlamentaria, ha tenido ya algunos cambios el proyecto original que mandó el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo lo ve ahora? ¿Cuál es su opinión? Bueno, sin duda es un proyecto que desde su versión inicial, que el Ministerio de Economía envió para comentarios, ha tenido, desde el punto de vista del conjunto de la población, un cambio sustancial, que fue la eliminación de las facultades que se le daban a la Dirección General Impositiva para recabar información sobre operaciones personales con tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Eso quedó eliminado antes de llegar al Parlamento. Exacto, incluso. por eso fue una gran mejora, digamos, en la versión que aprobó el Consejo de Ministros y que envió al Parlamento. Y desde el punto de vista de los bancos, la limitación a que las cuentas gratuitas, estas especiales para sueldos y demás, hubiera una en el sistema. ¿Ah? Claro, antes se podía, en la versión original se podía tener más de una cuenta. No decía nada, entonces en principio... O daba lugar a tener más de una cuenta. Ahora habrá que ver cómo se controla, de que solo hay una, pero de todas maneras ahí hay una mejora, por lo menos una acotación en términos de lo que pueden ser costos potenciales para el sistema bancario, el manejo de estas cuentas. Entonces lo que queda ahora es un proyecto que en sí el ánimo de promover una mayor inclusión financiera sin duda es compartible, fue por lo que estuvimos trabajando junto con el Ministerio durante todos estos años. Y tenemos diferencias que yo creo que se originan en los distintos diagnósticos que tiene el sistema, el Ministerio de Economía respecto de los bancos, de por qué es la situación actual en materia de presencia del sector financiero en distintos grupos de la sociedad, que es lo que origina que, desde el punto de vista del Ministerio, promover la gratuidad de cuentas de sueldos es una cosa que los bancos pueden sostener y que va a ser beneficioso para el conjunto de la sociedad. Y desde el punto de vista de los bancos, entendemos que esa medida lo único que hace es beneficiar a quienes hoy, fundamentalmente beneficiar a quienes hoy ya son usuarios del sistema bancario, con lo cual muchos de los recursos que esta ley utiliza del sector público y del propio sector privado para promover la inclusión financiera se estarían desperdiciando en subsidiar a los que hoy ya están incluidos. Claro, porque usted dice, hay muchos que hoy pagan un costo por tener abierta una cuenta y eso podrían dejar de pagar ese costo y ahí beneficiaría a gente que ya está incluida en el sistema. Esa es la lectura. Sí, porque fíjese que del 1.300.000 trabajadores aproximadamente ocupados que hay en Uruguay, con sueldos en el sistema bancario, por lo menos hay entre 500... puede llegar hasta 600.000 trabajadores que ya cobran en el sistema bancario. Esta cifra puede estar algo sobreestimada por el hecho de que hay personas que tienen más de una cuenta, pero también está subestimada por el hecho de que hay mucha gente que tiene su sueldo en el banco aunque no esté declarado como una cuenta de sueldo. Pero a lo que voy es que ya hay una parte importante de la población trabajadora que utiliza el sistema bancario, y yo creo que este proyecto desvía recursos al no concentrar la inclusión financiera y sobre todo estos beneficios de gratuidad y demás
lo que es el segmento verdaderamente excluido, ¿verdad? Que normalmente es el sector de ingresos medios y bajos. ¿Y cómo podría hacerse eso? Es decir, bueno, exonero de costo a determinadas franjas de ingresos salariales. Nosotros lo que le propusimos el otro día en la Comisión de Hacienda de Diputados es que esas cuentas con esos beneficios especiales vayan, por poner un ejemplo, a lo que es la franja de impuesto a la renta de las personas físicas que hoy está exenta del pago del impuesto. O sea, ahí va a encontrar usted seguramente mucha gente que no está en el sistema bancario, y a lo que ciertamente el tener cuentas sin costo sería un gran beneficio. Bueno, ¿por qué aumenta los costos para los bancos esto? Más allá de eso, ahí hay un caso claro que es el no cobro de las cuentas, pero ¿en qué otras operaciones puede aumentar los costos para los bancos? No, básicamente, o sea, muchas veces se supone que por el hecho de tener depósitos un banco tiene beneficios. En realidad, desde el momento que uno tiene un depósito, uno lo que tiene es costos. Costos de gestión de esa cuenta, eventualmente el interés que se pague por ella, si es una cuenta con cierto plazo, pero sobre todo costos de administración de esos fondos y de cómo tenerlos adecuadamente soportados en los servicios que se le prestan a esas cuentas. Claro, al mismo tiempo que es un costo que uno incurre, es el insumo, digamos, en el proceso de servicios bancarios, después es una oportunidad de negocios. Bueno, claro, hay que ver esa oportunidad, cómo se aprovecha, cómo se maneja, pero ahí ya uno va a lo que es el área del negocio. Lo que uno tiene el primer día cuando abre una cuenta es un costo. Después, y al mismo tiempo, una oportunidad de negocio que se podrá manifestar o no. Por eso es que nosotros decimos, estos costos asumámosla entre los que hoy por alguna razón no llegan al sistema, pero no se los extendamos, digamos, los beneficios a quienes hoy por hoy ya lo están utilizando, aun cuando pueda tener un costo para ellos. Y hablando de oportunidades, ¿cuáles pueden ser las oportunidades de negocios? Por ejemplo, los créditos con descuento del salario. La principal es esa, digamos. La principal oportunidad que, si hay un beneficio, digamos, para los bancos y para la población, en este proyecto es la posibilidad de que los bancos pasen a estar incluidos en la lista de entidades que pueden hacer el descuento de las cuotas del préstamo directamente de la nómina salarial. Ahí hubo una queja de las cooperativas que dicen que se beneficia al sector financiero, a los bancos. En principio estamos equiparados en condiciones, porque estamos en el mismo literal. Nuestra aspiración original, cuando empezamos a discutir estos temas con el Ministerio de Economía, nosotros planteamos dos cosas. Una, la libertad de elección por parte del trabajador o el pasivo de en qué institución cobrar su sueldo o su pasividad. Y la segunda fue igualdad de condiciones en lo que tiene que ver con créditos de nómina para todas las entidades que dan crédito a consumo. O sea, esto es Banco República, bancos privados y otras empresas financieras que dan crédito al consumo. La opción final del gobierno fue mantener al República en un lugar más arriba, como el que tenía hasta ahora, poner a los bancos en la misma línea que lo que tenían hasta ahora las cooperativas. Y es cierto que les hace incurrir en una traba adicional o en un trámite adicional que personalmente nosotros no lo teníamos pensado. Para nosotros simplemente bastaba con que estuvieran en las condiciones que estaban hasta ahora, pero en el proyecto se les agrega una dificultad que yo entiendo allí su punto, que es la de transformarse en emisores de dinero electrónico. Esa fue una iniciativa, digamos, que se le ocurrió al Ministerio de Economía. Nosotros no le vemos mayor utilidad a eso. ¿Por qué? En fin, yo creo que emisores de dinero electrónico fuera del sistema bancario, yo creo que a la larga son más un dolor de cabeza para el sistema que un beneficio, digamos. O sea, lo aceptamos como posible competidor, bueno, son las reglas de juego, las aceptaremos, pero creo que el gobierno y en particular el Banco Central se está comprando un problema a largo plazo. Porque es muy fácil, digamos, redactar una ley, decir que se crea un agente nuevo y decirle al Banco Central, contrólelo usted. Esto va a estar controlado por el Banco Central, no hay problema. Pero en realidad, para el Banco Central implica recursos y expertise adicional para ir controlando a cada vez más agentes económicos en la economía. No es fácil. Y eso normalmente lo que hace es desviarle su atención sobre lo que son su objeto de control tradicional. Los emisores de dinero electrónico tienen dos tipos de problemas cuando son fuera del sistema bancario. Uno,
que al no estar respaldados por lo que es el rol de prestamista de última instancia que tiene el Banco Central, usted tiene una fuente adicional de crisis, de problemas sistémicos en el sistema de pagos. Tiene un problema patrimonial cualquiera de esos emisores de dinero electrónico y ahí usted tiene una herida fuerte en el sistema de pagos. Los bancos también pueden tener sistemas patrimoniales, pero en definitiva la capacidad del Banco Central de actuar como prestamista de última instancia permite realizar un salvataje del sistema de pago, como ocurrió, digamos, en el año 2002. Sí. O sea, que aún con bancos cerrados se tomaron medidas para que el sistema de pago siguiera funcionando. Y en segundo lugar, hay una experiencia a esta altura ya bastante repetida en el mundo, de que este tipo de instrumentos es un candidato claro para operaciones de lavado de dinero. O sea, este tipo de entidades suelen ser bastante utilizadas por quienes quieren lavar dinero para introducir efectivo en el sistema y transformarlo en un instrumento electrónico que después sirve para hacer transacciones. ¿Pero eso por qué? ¿Porque los controles serían más laxos que no? No, porque normalmente este tipo de entidades recibe efectivo de un público muy diverso, entonces lo que son habitualmente los operativos de control de conozca a su cliente que realizan los bancos, en este tipo de entidades, por tratar con el público en general, es mucho más difícil realizarlo. Bueno, es el caso claro, por ejemplo, en estos últimos días ha salido a luz el interés de las compañías telefónicas de ser emisores de dinero electrónico. Ese es un interés que las compañías telefónicas han mostrado en todas partes del mundo. Y la razón por la que en todas partes del mundo la legislación ha sido restrictiva con ellas en este aspecto es que justamente, o sea, las compañías telefónicas reciben efectivo de distintas fuentes por cobranza de sus servicios de telefonía o por tarjetas prepagas. Y ahí es imposible hacer el control del origen de los fondos de quienes a la compañía telefónica le interesa cobrar la cuenta, pero no de dónde sacó su dinero el cliente. Y bueno, entonces si esta compañía emite un instrumento que después puede ser utilizado en todo el sistema, ahí es donde uno puede introducir efectivo de origen ilegítimo y transformarlo en un medio de pago legítimo que utiliza para todo tipo de transacciones. Entonces ahí hay un riesgo importante que creo que le está generando un problema a largo plazo al Banco Central. Hablábamos de la oportunidad que puede ser de negocios para los bancos, los créditos de nómina. Pero hay un tope a las tasas. ¿Ese tope le parece que puede perjudicar o es un tope aceptable, razonable y que bueno, van a estar ahí las tasas siempre? Es un tope, a ver, conceptualmente injustificable. Si hasta ahora usted tenía un mercado de crédito al consumo que funcionaba con los actores A, B, C, D y E, y no había ese tope de tasas, si ahora bajo el nuevo régimen los actores van a ser A, B, C, D, E y F y G, ¿qué sentido tiene, digamos, poner topes de tasa donde no las había si ahora va a haber más oferta y más competencia en el sector? Esa fue básicamente nuestra principal reacción en contra de ese artículo. ¿Por qué cuando aparecen los bancos se pone un tope de tasa que cuando no estaban no existía? No tanto porque esa tasa pueda ser efectivamente restrictiva en el momento actual. Yo creo que por lo contrario, la presencia de los bancos en este segmento del mercado va a presionar a la baja la tasa de crédito al consumo, lo cual en sí va a terminar siendo un beneficio para las personas en general. El otro problema que tiene este tope de tasa es que al ser calculado como un porcentaje sobre la tasa existente, promedio anterior, en base a datos históricos, promedio del 10%, una tasa del 10%, deja muy poco margen para movimientos en esa tasa si ocurre un cambio abrupto en las circunstancias. Claro. Por ejemplo, un aumento en la morosidad, un cambio en la política monetaria, ¿verdad? Entonces, esos elementos que podrían generar que la tasa de interés tenga que aumentar 4, 5, 6, 7, 10 puntos básicos, 10 puntos porcentuales, ¿verdad? En los niveles actuales, esa tasa apenas se puede mover en el primer mes en 3 puntos o 2, según en el nivel. Entonces, eso hace que puede haber gente que en momentos de cambio de comportamiento del mercado de crédito se queden sin crédito. O sea, pues si me aumenta la morosidad y yo no puedo aumentar la tasa de interés de acuerdo a lo que serían los nuevos parámetros de riesgo del sistema, lo que hago es concentrar el crédito en quienes tienen mejor capacidad crediticia y ahí se empiezan a generar problemas de exclusión que supuestamente
la ley los quiere evitar, ¿no? De Brun, hacemos una pausa y enseguida seguimos conversando sobre la posición de los bancos privados frente al proyecto de ley que está estudiando el Parlamento de inclusión financiera o de bancarización. Ya venimos. Máximo de 10. Seguimos en Claves Económicas por NSTV. En un ratito va a estar con nosotros Rodrigo Cambón analizando cómo puede impactar en el turismo, en la llegada de turistas argentinos, las medidas que implementó, que anunció hace algunos días el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Eso en un ratito nada más. Seguimos con Julio de Brun, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, analizando el proyecto de ley de inclusión financiera. ¿Usted cree que va a cumplir el objetivo de formalizar más la economía, que los comercios tengan las terminales electrónicas para poder hacer los cobros, los pagos con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito? Bueno, y eso permitir además una mayor recaudación. Y además esto, recordemos, está atado también con la baja de los puntos de IVA, ¿no? Sí, este tema lo discutimos mucho con el Ministerio de Economía cuando se empezó a hablar de este proyecto. Me acuerdo una expresión muy acertada de Souto, el gerente comercial del Banco República, en una de aquellas primeras reuniones, cuando le transmitía al Ministerio de Economía que aquí la principal restricción para la inclusión financiera, por llamarlo de alguna manera, es básicamente el informalismo, ¿no? O sea, acostumbrar a la gente a tener cuentas en forma permanente y utilizar sus medios como tarjeta de crédito, tarjeta de débito para hacer transacciones, está muy vinculado a que del lado del comercio ese tipo de instrumentos sean aceptados. Y ahí la gran barrera es el informalismo, ¿no? El comercio que tiene un informal adelante tiene que evadir parte de su facturación, porque si no, no sobrevive. Claro. Y entonces llega un momento en que prefiere recibir efectivo antes que hacer transacciones con tarjeta de crédito, que tenga todos los beneficios que tenga en el tema de inversión en pos, descuento de 2 puntos de IVA, además, dice, no, termina siendo mejor. El que está en la puerta vende sin IVA, Claro. Entonces yo ahí no puedo competir. Y ahí entonces el efectivo es el medio de pago en una economía informal. Si usted quiere reducir el ámbito de utilización del dinero en efectivo en una economía, tiene que reducir el informalismo y lo tiene que atacar con elementos que son totalmente ajenos a lo de esta ley. Claro, usted dice, bueno, O sea, no que se hay va a un formalizar problema por la más ley. general, digamos, que es justamente el combate al informalismo. Por eso nosotros le habíamos propuesto al Ministerio de Economía que, más que hacer una reducción de 2 puntos de IVA al barrer y forma permanente, que yo creo que en ese aspecto va a tener muy poco impacto, de alguna manera aprender de lo que ha sido la propia experiencia de las instituciones bancarias y de los emisores de tarjeta de crédito, tratando de promover en estos últimos años un mayor uso de las tarjetas, que es con promociones focalizadas. O sea, entonces, en vez de decir 2%, vamos a destinar tantos recursos fiscales para una rebaja de 2 puntos al barrer en todo tipo y todos los días, bueno, coordinemos con el Poder Ejecutivo y decir, bueno, súmese el Poder Ejecutivo con una rebaja de 10, 15 puntos de IVA en una fecha determinada en ciertos productos, irlo evolucionando a lo largo del año. Y entonces, o sea, en definitiva, igual lleva más trabajo de diseño y implementación. Obviamente, pero tiene el efecto de decir, bueno, aquí hay un impacto muy fuerte, digamos, de promoción de este elemento, que creo que al ser solo de 2 puntos y al barrer, ese efecto se diluye mucho, ¿no? Hablábamos de los costos, ¿no? Es decir, bueno, abrir cuentas genera costos. Bueno, supongo que los movimientos por cajero también generan costos, ¿no? Y porque hay movimientos de efectivo asociados a ello. Y todo. Claro, claro. Hay un tema que... Bueno, ese es el otro punto que también, junto con el Banco República, le habíamos señalado. O sea, no podemos promover inclusión financiera y más uso de cuentas bancarias y al mismo tiempo abrir bocas de salida de efectivo por todos lados. Claro. Pero bueno, son de los temas que uno debería coordinar un poco mejor en el proyecto. ¿Y las transferencias? Pues las transferencias sí, en algunos casos son caras, los precios obviamente no están unificados
y además en algunos incluso no es posible hacer alguna transferencia. Aquí hay dos cosas. Hay por un lado, están por un lado lo que son las transferencias internas en el banco, que esas prácticamente no tienen costo. Sí. Después están las transferencias, el problema son las transferencias de banco a banco, sobre todo en lo que uno llamaría, para lo cual uno requeriría básicamente una cámara lo que se llama habitualmente una cámara de compensación de bajo valor. O sea, que usted y yo nos podamos hacer pagos recíprocamente, digamos, a través de nuestras respectivas cuentas. Sí. Eso se acumula en una cámara de compensación, ¿verdad? Donde finalmente lo que se emite es un resumen de saldos de un banco respecto al otro, de forma similar a lo que se hace habitualmente con los cheques. Entonces, durante todos estos últimos 10 años se han hecho avances tecnológicos importantes, sobre todo a nivel de la Bolsa Electrónica de Valores, de BEPSA, donde hoy por hoy ya existe esa cámara de compensación de menor valor. También durante todos estos años ha habido un largo proceso de coordinación con el Banco Central para regular y aprobar y establecer los términos y condiciones de funcionamiento de esa cámara de compensación. Y de a poco ha habido todo un proceso de firma respectiva de contratos entre bancos para, bajo ciertas condiciones, empezar a utilizar ese sistema. Eso es lo que ha llevado a que básicamente el volumen de transferencias electrónicas en Uruguay se ha básicamente triplicado en los últimos 5 años, desde 2008 a 2013, y con tendencia a seguir creciendo en la medida que cada vez más bancos lo van utilizando esto como un servicio, digamos, a sus clientes. Pasa que, claro, todavía no son todos los bancos y todavía no todos los bancos tienen la misma estrategia en este sentido. Y este mercado realmente explota cuando están todos en la misma dirección. Pero se están haciendo avances y yo creo que sin duda esta ley va a ayudar a coordinar mejor la acción de los bancos y definitivamente instalar este mercado de transferencias entre bancos de una manera mucho más profunda de lo que es hasta ahora. Nuestro comentario, digamos, al proyecto es que el volumen de transferencias gratuitas que está establecido en la ley de 8, o sea, es totalmente disparatado para lo que es la realidad, no solo en Uruguay, sino en el mundo, en este tipo de productos. Exacto. Claro. O sea, Uruguay nunca va a llegar que a nivel de personas en promedio realicemos 8, y por lo tanto nunca vamos a poder cobrar ninguna. Con lo cual, ¿dónde hacemos la recuperación de la inversión que es importante para hacer esto? Y además, nuestra objeción es que este es típicamente un segmento utilizado intensivamente o más intensivamente por el público de ingreso medio y alto, no por el sector que hoy está excluido del sistema bancario. Claro. Porque no tiene transferencias para hacer. Usted piense en una persona de ingresos medios o bajos, ¿cuáles son las operaciones por las cuales necesitaría hacer un pago en una cuenta en otro banco? Obviamente las compras de consumo y demás ya están en tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Pues hay alguna compra de un auto. Bueno. Normalmente eso están prohibidos con tarjeta de crédito, tarjeta de débito. El pago de servicios públicos es normalmente con débito automático, o sea que tampoco entra por este ítem. Entonces lo que le puede pegar, si vive en un edificio, de repente el pago de gastos comunes, y si va a un colegio privado, que no es lo habitual en este segmento de la población, de repente la cuota del colegio. Y no hay mucho más. Entonces no hay forma de llegar a 8. En cambio los profesionales también tienen derecho a lo mismo y que hoy utilizan las cuentas bancarias más voluntariamente, sin necesidad de promoverlas, ellos sí hacen normalmente muchas más transferencias. Entonces, ¿qué es lo que hace el proyecto? Beneficiar a un segmento de población de ingresos medios y altos que hoy utilizan y pagan habitualmente estos servicios, desviando recursos que de repente se podrían utilizar para mayores instrumentos de promoción en el sector de excluidos. Eso para mí es una inconsistencia del proyecto. Hace unos días uno de los bancos privados más importantes de Plaza sacó una solicitada, salió en varios medios, en varios diarios, explicando que algunas cuentas, como por ejemplo cuentas universitarias que tenían beneficios, que no se les cobraba, por ejemplo, no tenían costo, ni comisión bajo promedio, iban a pasar a tener un costo en los próximos días. ¿Eso es una decisión es individual o le parece que todos los bancos están en esa posición para empezar a prepararse con la llegada de este proyecto? Es decir, bueno, por lo menos cobro en algunas cuentas en las que puedo, en las que yo otorgaba algunos beneficios, para cubrirme un poco de los costos que me va a implicar este nuevo proyecto cuando se apruebe.
Lo ignoro. Digo, no sé cuál es la motivación de esta medida en particular. Lo que sí no tengo dudas es que el proyecto, o sea, de aprobarse, va a generar un cambio en la forma en la cual hoy por hoy los bancos buscan cuentas de nómina, digamos, ¿no? O cuentas de pago de sueldos. Hoy por hoy las estrategias son muy diversas, ¿verdad? Y de aquí en adelante yo creo que básicamente las estrategias se van a concentrar en prestarle un servicio a la empresa, porque ya para la empresa es un problema, ya no le paga a los empleados en un solo lugar, sino que va a tener que pagarle. Entonces ahí el banco le va a ofrecer un servicio de pago de sueldos en el sistema. Claro. Entonces ahí va a haber un servicio prestado a la empresa y ahí puede haber distintas estrategias de captación en la medida que la ley lo permita de lo que puedan ser las cuentas de sueldos, digamos. Claro. Ofreciendo la cuenta básica con las características que esta tenga y beneficios diferenciales según el target que tenga cada entidad. Pero ciertamente va a ser un cambio respecto de lo que es hoy por hoy la estrategia en ese sector, ¿no? O sea, para resumir, ustedes ven algunos problemas que, por ejemplo, van a llevar a incrementos de costos para los bancos con este proyecto como está hoy redactado. Se va a discutir en el Parlamento, posiblemente tenga algunos cambios más, pero más o menos parece ir por este camino. Sí. ¿Cuál sería el impacto en los bancos? Usted dice, bueno, más costo. Bueno, pero ¿eso qué significa? Y la principal oportunidad está, digamos, en incrementar la participación que hoy tienen los bancos en el segmento de crédito al consumo, en la medida que se mantenga, digamos, la inclusión de los bancos en la nómina, digamos, o en la lista de quienes pueden hacer descuento de nómina. O sea, que no hay una visión del todo negativa, sino que hay cierta expectativa. Hay costo y es esa la oportunidad. Sin esa oportunidad no hay nada. Sí. Pero yo creo que lo peor es que no hay nada para los bancos, pero aparte no hay nada para el público en general. O sea, pues yo creo que ese es también el principal beneficio para el público en general, o sea, tener un actor adicional importante en el mercado de crédito al consumo. Antes de irnos cambiando un poco de tema, ¿no? Hace algunos días el Banco Central comunicó que va a auxiliar las operaciones, las investigaciones que hace la justicia en casos sospechosos de lavado de dinero, bueno, por el famoso caso del RBC. La jueza de Los Santos defendió, en una entrevista con el diario El País, me parece que fue, defendió la legalidad de lo que fue ese allanamiento y esa medida en el banco que está ubicado en Zona América. Bueno, ¿cree que se puede solucionar ese problema que se generó con el RBC a partir de que se establezca un protocolo en el cual el Banco Central siempre actúe en estos casos? En primer lugar, no tengo la menor duda de la legalidad del proceso, o sea, pero bueno, hay muchas formas que un proceso que es legal se puede hacer con mayor o menor efectividad. Yo creo que la noticia positiva de todo esto es que, bueno, el Banco Central, quede por escrito o no quede por escrito, el Banco Central tenga una consulta, digamos, o sea, se le haga partícipe de este tipo de operaciones, porque es quien está en mejores condiciones de hacerlo con la mayor efectividad posible, ¿no? O sea, aquí no se trata de obstruir a la justicia, sino todo lo contrario, de que el procedimiento judicial tenga los mejores resultados con el menor costo posible, digamos, en términos de externalidades negativas hacia el resto del sistema. ¿El impacto de esa situación sigue generando problemas o dudas en algunos bancos o ya pasó? Como he dicho otras veces, el daño está hecho, ahora hay que curarlo. Yo creo que este tipo de iniciativas contribuye a que justamente ese daño se vaya, por lo menos no se repita, y bueno, el tiempo hará su trabajo para curar estas cosas como ocurre siempre. Más allá del caso puntual del RBC y de esta situación, ¿no? ¿Hay bancos que están pensando en vender sus negocios aquí en Uruguay, en salir del país? ¿Se refiere a bancos que actúan en la plaza uruguaya? Sí, o también offshore, sí. Sí, a ver, el tema de banca offshore creo que tuvo un golpe por todo esto y seguramente va a seguir funcionando, quizás con otras características. Pero eso tiene una dinámica propia que yo creo que está instalada desde el momento en que Uruguay tiene una reputación bien ganada en cuanto a ser un país de que se respetan los contratos y se aseguran reglas de juego claras para quienes quieren utilizar Uruguay como plataforma de servicios financieros.
que sea bajo la forma jurídica que sea, eso va a seguir funcionando en la medida que continúe en esta regla de libertad de movimiento de capitales y demás. El tema de la banca local, Uruguay no escapa a la realidad del mundo. Yo he sostenido varias veces que, y ahora recientemente un artículo en el Wall Street Journal confirma lo que yo pensaba para Uruguay. O sea, esta situación de bajas tasas de interés, con márgenes de intermediación financiera muy comprimidos, está haciendo que haya una tendencia a mayor concentración en el negocio bancario, no solo en Uruguay, sino a nivel mundial, y lo que ocurre en Uruguay refleja lo que ocurre a nivel mundial. Además, aumentado por el nuevo marco regulatorio que implica Basilea III, que le ha impuesto muchas restricciones de capital a bancos americanos, o le va a imponer muchas restricciones de capital a muchos bancos americanos y bancos europeos, con lo cual también, y al mismo tiempo le abre una oportunidad de crecimiento a bancos que hasta ahora venían con exceso de capital, como eran la situación de muchos bancos latinoamericanos y asiáticos. Entonces, todo eso genera, evidentemente, una tendencia a la mayor concentración y a cambios de propiedad de entidades financieras en el mundo, y Uruguay es un elemento más, digamos, en toda esa tendencia. O sea que podemos ver en un futuro menos bancos, un mercado uruguayo con menos instituciones bancarias. Ya está ocurriendo, digamos, sí, ¿no? Antes de la crisis del 2002 eran alrededor de 20 y algo. Sí, sí, sí. Después la propia crisis generó una reducción. Cuando yo empecé en la Asociación de Bancos en el año 2006 había 11 bancos y ahora vamos hoy son 9, camino a ser 8. Claro. O sea, gradualmente va habiendo un proceso, digamos, de reducción y de concentración, que digo, no creo que sea exclusivo de Uruguay o propio de Uruguay, sino más bien un reflejo de lo que ocurre en el mundo, ¿no? De Brun, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. No, gracias. por favor, es usted. Nosotros seguimos con más claves económicas, ya venimos. Seguimos en Claves Económicas por NSTV. Rodrigo Cambón, buenas noches. Buenas noches, Gastón, ¿cómo andás? Vamos a estar hablando sobre el impacto que pueden generar las medidas argentinas aquí en Uruguay en materia turística. El año pasado ya habían comenzado estas medidas en las cuales el gobierno argentino, para evitar la salida de dólares y también obviamente desestimular la salida de sus habitantes para hacer turismo en otro lado y que se repartan en los balnearios de la República Argentina, implementó un recargo del 15% para las compras con tarjeta de crédito en el exterior, para las compras de algunos paquetes turísticos. Eso como un adelanto del impuesto a las ganancias en Argentina. Pero eso fue subiendo, subió al 20%. En febrero al 20% y ahora estamos en el 35%. Es una de las medidas que tomó el gobierno argentino para desestimular el turismo de los argentinos en el exterior y bueno, así un poco contener la fuga de dólares de la República Argentina. En contrapartida, el gobierno uruguayo también, desde hace unos cuantos meses, viene tomando medidas para incentivar y motivar el turismo, un poco para compensar estas medidas argentinas. En las últimas horas, bueno, se conoció que el gobierno uruguayo, ante las últimas medidas del gobierno argentino, no iba a hacer mucho más para contrarrestar esa política del gobierno argentino, ¿no? Vemos un repaso sobre las repercusiones de esta medida. El gobierno argentino aumentó el impuesto a los gastos con tarjeta en el exterior y lo extendió a la compra de divisas en el marco de una nueva medida del denominado cepo cambiario para frenar la fuga de dólares. Yo creo que la Argentina tiene su política interna y trata de retener dólares por sus circunstancias. Creo que este asunto va a depender mucho de la evolución de lo que ellos llaman el dólar paralelo. En eso nosotros no tenemos ni arte ni parte. Si ese dólar paralelo
se va un poco para arriba y bueno, va a ser difícil que las medidas que toma la Argentina tengan efecto en cuanto a la retención de dólares. Preocupan porque uno se tiene que preguntar por qué el gobierno argentino toma estas medidas. Yo no creo que sea una represalia al Uruguay. Lo que creo es que tiene problemas económicos y tiene que tomar este tipo de medidas. Y todos sabemos que cuando hay problemas económicos en la Argentina pueden repercutir también en nuestro país. Más beneficios no podemos dar porque hemos dado una serie de beneficios que son importantes. Yo creo que el Ministerio de Turismo está encarando las cosas bien. Me parece que está con los pies sobre la tierra. Las temporadas de verano nunca son malas o buenas antes de empezar, son más difíciles o más fáciles. Esta es una difícil, pero son todas posibles. Hay que juntarse muchísimo, el Ministerio de Economía tiene que ayudar un poco más al sector, porque hay mucha gente que depende del verano después para sus ingresos de todo el año. Seguir promocionando mucho, seguir trabajando con el sector privado, tratando de tener una política de precios más que nunca muy acorde, y seguir confiando como todos estos años que no han sido fáciles, que han sido de cierta dificultad en ese desestímulo de los argentinos a salir, en la altísima fidelidad que no solo los de segunda residencia, sino los argentinos en general tienen con el destino turístico uruguayo. Nosotros tenemos que tener una posición firme, no de enfrentamiento, pero por lo menos de dignidad en el manejo de la defensa del interés nacional. No se puede seguir que voy a conversar con la presidenta o con la otra o en esto en circunstancias absolutamente laterales. Realizar una queja por lo menos o una denuncia como sea ante la OMT, la Organización Mundial del Turismo, que prevé en su código de ética, hay 2 artículos ahí precisamente que habla de lo que es la relación entre países vecinos. No podemos declararle la guerra a Argentina ni pegarle un portazo en la nariz porque todas esas cosas serían aún más perjudiciales. La política de confrontación, por las dimensiones que tenemos y todo lo demás, nos perjudica a nosotros. Pero ahora, a llorar el cuartito, hay que bancársela. Bueno, ahí en realidad estaba yo cuando le dije ahora, le quería preguntar otra cosa, pero él me interpretó como diciendo, y ahora, bueno, ahora llorar al cuartito. Pero decía, bueno, pero hacemos... No, le quería decir que, bueno, que en realidad también su política no había generado los resultados, obviamente, que él esperaba, ¿no? Porque estas trabas vienen desde hace tiempo y no es de ahora, ¿no? Claro. Que se complicó aún más después de la situación de Botnia, y además también de algo que fue un enfrentamiento personal, que fue cuando dijo esta vieja es peor que el tuerto, ¿no? Sí, que ahí puede haber un quiebre también en la relación directa entre los presidentes. Sin duda hubo un quiebre. Igual hacemos un repaso de las medidas actuales que tiene el gobierno argentino para los turistas de su país que quieren salir al exterior, ¿no? Sí, ahí lo vemos en una placa. Aclarar igual que son medidas generales, ¿no? No es que son medidas contra Uruguay, como puede ser más la del puerto de los puertos, pero bueno, pero es una medida que afecta directamente a Uruguay. Afecta directamente a Uruguay y también va en línea a esa necesidad que tiene Argentina de un poco conservar los dólares que tienen dentro del país y bueno, y que no haya, y que los argentinos no gasten en el exterior, sino que gasten en su propio país, ¿no? Vamos a ver, Rodrigo, repasá las medidas de Argentina. Tenemos lo que estábamos hablando antes del video. 35% de recargo al gasto de tarjetas de crédito en el exterior. O sea, cada argentino que gasta con su tarjeta de crédito en el exterior tiene un 35% más, bueno, el costo que tiene la tarjeta de crédito, que es un porcentaje mínimo, y el valor del tipo de cambio, que también está establecido por el Banco de la Nación Argentina. O sea, el valor del tipo de cambio también es un valor establecido para desestimular también el gasto de dólares en el exterior. Pero además el 35% de ese recargo rige para la compra de paquetes turísticos, pasaje de avión, ómnibus, barcos al exterior, los servicios de las agencias y bueno, la compra de dólares también está afectada, ¿no? Lo vemos en la placa. Además también hay un tema particular con la compra de dólares. El argentino que quiere comprar dólares no es que va al cambio y pide, bueno, cuál es la cotización que está en pizarra y cambia, sino que está sujeto a un trámite que tiene que hacer ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es la AFIP, y en el cual la AFIP determina, de acuerdo a las necesidades del argentino que va a viajar al exterior, o sea, la cantidad de días que va a estar en el exterior, cuántos dólares se le van a cambiar. A esos dólares, además del precio que está establecido por el Banco de la Nación, está el 35% de... Claro.
O sea que es ya hacer un trámite es un destino. Claro, ya es una traba hacer todo el trámite, esperar la autorización, y además la autorización en muchos casos puede ser por menos plata de la que el turista pretende llevar para gastar por día, en este caso a Uruguay. Y en este momento son entre 80 y 100 dólares por día. Claro. El argentino en el exterior, ¿no? Ya por una cuestión cambiaria, Uruguay estaba caro, ahora es más caro aún por estos recargos de los que hablábamos, pero además porque en Argentina se instauró lo que se llama, ya le denominaron enseguida en Argentina, el dólar turista. Es un dólar que su valor es un 35% más que la cotización del dólar oficial. Que en este momento está en 8.40. Más cerca del dólar blue, entonces termina siendo también más caro para ellos venir. Uruguay tiene una serie de medidas que ya empezó a implementar hace algunos años y que el año pasado, cuando Argentina anuncia que le iba a cobrar un 15% de recargo, que en realidad es un adelanto del impuesto a las ganancias, ya las profundizó. Sí. Ahora el gobierno, hubo una reunión de la ministra Lilian Quechichán, nosotros estuvimos conversando con la ministra el otro día en una despedida de fin de año, hubo una reunión con el Ministerio de Economía en la que dijeron, bueno, Uruguay no tiene más margen para hacer más exoneraciones impositivas, o sea que no habrá más medidas. Estas medidas que, bueno, un poco se habían vuelto a poner en cartel en julio, más o menos, que el gobierno reafirmó la idea de conservar, de extender las medidas que van. Bueno, la devolución del total del IVA para las compras con tarjeta de crédito que están establecidas en el exterior, y bueno, o sea, de extranjeros, en servicios gastronómicos y en alquiler de autos. O sea que ahí se devuelve el total del IVA. Y también en organización de eventos, ¿no? Que son casos menores, pero bueno, pero hay. Después está la devolución del 10,5% en arrendamiento de inmuebles, o sea, alquiler de casas, sobre todo de verania. Siempre con tarjeta de crédito en este caso. Y después hay otras medidas que es la devolución, el sistema de tax free que está extendido en varios países del mundo, que es la devolución del IVA en comercios, bueno, que cuando hacen, por ejemplo, materia prima y elaboración nacional, ¿no? Entonces, cuando el extranjero se va en la frontera, hay puestos donde se devuelve ese gasto en impuestos, ¿no? Claro, en realidad Uruguay igual lo extendió más, incluso a productos que no son de origen nacional. Pero bueno, después está el descuento del 24% en la nafta en los pasos de frontera y el descuento del IVA también en los hoteles. Servicios hoteleros. Claro, eso obviamente mitiga lo que puede ser el impacto de las medidas argentinas. Tenía un efecto muy fuerte cuando la retención era el 15%, que fue en el verano pasado. Ahora que es un 35%, más las complicaciones para comprar dólares, más que el dólar sale un 35% más caro, obviamente van a tener un impacto menor. Uruguay las mantiene porque dice que no tiene margen de modificarlas y de aumentar las exoneraciones. Claro, por eso es importante analizar qué es lo que puede llegar a suceder en esta temporada de verano y en el año que comienza. Tenemos unas gráficas preparadas donde vemos la evolución del turismo y en estos últimos años. En la primera gráfica vemos el ingreso de turistas extranjeros. Claramente se ve la cantidad de argentinos que en los últimos años, la importancia que tiene el turista argentino en Uruguay. Ahí se ve en la gráfica, bueno, del año 92 al año 2000, la presencia fue muy importante, muy alta realmente, con una baja importante en lo que fue la crisis 2001-2002 en Argentina, y después la recuperación, ¿no? En 2002, por ejemplo, tuvimos el ingreso de 813.000 argentinos nomás a Uruguay en todo el año. Y en 2012, por ejemplo, tuvimos el ingreso de 1.700.000, un poco más de 1.700.000 turistas. Hay una evolución favorable, por eso es importante ver qué va a pasar en los otros años. También hay muchos turistas uruguayos que viven en el exterior, que bueno, vienen a pasar un tiempo en Uruguay y bueno, son computados como turistas. También están los brasileños y bueno, el resto de la evolución, esa es la evolución del ingreso de turistas. En la siguiente gráfica vemos el ingreso económico, el reporte que le ingresa, o lo que le ingresa a Uruguay por turismo. Entonces vemos, la línea azul representa el ingreso monetario por turismo. Claro. Que bueno, está por sobre los 2.000 millones. También vemos que a partir del 2011 esa curva un poco va en descenso. La línea roja es el turismo de uruguayos en el exterior. Lo que gastan los uruguayos en el exterior, que también ha ido en aumento en los últimos años. Y en la línea verde vemos el ingreso neto, o sea, el turismo receptivo menos el turismo emisivo.
también ha aumentado, pero bueno, en los últimos 2 años, con este aumento del turismo de uruguayos en el exterior y el leve deterioro de los turistas extranjeros en Uruguay, se ve como la gráfica verde baja en estos 2 últimos años. Y vamos a ver qué está pasando en este año, en lo que va de enero a septiembre, claro, y el comparativo con los años anteriores, con el 2011, con el 2012. Claro, todavía no están los datos de 2013 porque queda cerrar el último trimestre, pero nos pareció interesante analizar los 3 primeros trimestres de los últimos, 2013, 2012 y 2011. El primero, bueno, se mantiene bastante estable, aunque hay una baja, obviamente, sí, de ingreso de visitantes. El segundo trimestre también hay una baja un poco más pronunciada. Y en el tercer trimestre hay una recuperación en comparación con el trimestre del año anterior, ¿no? Claro, lo que se ve es el primer trimestre representa la temporada de verano, por eso es la que está más alta en cuanto a ingreso de turistas que las otras 2. Las otras 2 son los trimestres que estarían en los meses más centrales del año. Y bueno, el último trimestre que faltaría sería el de fin de año. Pero se ve un leve deterioro trimestre a trimestre de lo que sería cada año. Un poco ahí podemos graficar qué es lo que ha pasado en los últimos años en el ingreso de turistas argentinos, en realidad de turistas extranjeros a nuestro país. Sí, hubo algunas estimaciones antes del anuncio de las medidas argentinas por parte de analistas privados. Por ejemplo, recuerdo que aquí con Horacio presentamos los números y las estimaciones del economista Gabriel Odone de CPA Ferrer, en la cual se veía una caída en el ingreso de los turistas argentinos, pero un mayor ingreso, por ejemplo, de brasileños o algunos chilenos, paraguayos, extra región, lo que hacía que más o menos la temporada se mantuviera respecto al año pasado y que fuera una buena temporada. Habrá que ver si con estas medidas, que no fueron sorpresivas, porque tanto los analistas como el gobierno, los operadores turísticos las esperaban. Se esperaba que Argentina tomara una medida de estas características, luego además del recambio en algunos integrantes, por ejemplo, del equipo económico. Nos sorprendieron, pero bueno, vamos a ver si tiene un impacto o no. El gobierno dice que apuesta a 2 cosas. Por un lado, a la fidelidad del turista argentino, que siempre viene. Además, hablando de los que vienen y alquilan una casa, ¿no? No de los que tienen a Uruguay como segunda residencia, que eso, bueno, ya se supone, claro, que tiene una propiedad y que es más probable que vengan. Y además apuestan a que estas medidas que Uruguay mantiene, como mitigan un poco el impacto, que sigan siendo atractivas para los turistas. Entonces hay una promoción muy fuerte en Argentina para recordar que hay, así como ellos tienen el desestímulo de salir, acá está el estímulo de venir, que no, quizás en los números no termina emparejando, pero por lo menos mitiga ese impacto. Igualmente hay que analizar las 2 variables. Una es la cantidad de ingresos de extranjeros, de argentinos que pueden ingresar a hacer turismo en Uruguay, pero también es importante ver cuánto pueden gastar. Porque el número puede mantenerse, pero el gasto del argentino por día en Uruguay puede reducirse o puede verse seriamente afectado, lo que en realidad al número total podría afectar. Y Uruguay igual manda, siempre envía un mensaje a Argentina. La ministra Quechichán recordó públicamente que Uruguay no tiene esa posición de decir, bueno, desestimular la salida de turistas. Uruguayos están yendo continuamente a la República Argentina, más con la diferencia cambiaria, gastan muchísimos millones de dólares en Argentina y Uruguay no establece ningún tipo de recargo ni de impedimento para que eso se realice con libertad. Eso el gobierno también se ocupó de aclararlo cuando se conocieron estas medidas. Veremos el impacto que tiene. Rodrigo, muchísimas gracias. Buenas noches. Nosotros nos vamos. Recuerden que todos los días a las 21 horas por NSTV tienen un programa periodístico. Mañana estamos con Off the Record. El jueves a las pruebas me remito con Romina Andrioli. Y el viernes Contexto con Nicolás Batalla. Que pasen muy bien en Claves Económicas. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Presentó Y el Observador, IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo.
República AFAP. Todas las preguntas sobre tu jubilación tienen respuesta. República AFAP responde.